bueno, levante su Biblia y diga, amén, esta es la palabra de Dios. En este libro figura mi herencia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en este testamento yo encuentro cuál es mi herencia en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se había dado cuenta que la Biblia contiene el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y cuando uno va a leer un testamento, ¿qué busca? Piensa usted si fuera heredero de alguien, de algo, y le van a dar su herencia, ¿usted pensaría o estaría expectante por saber cuál es su herencia? ¿Así? Bueno, yo creo que sí, todos estaríamos expectantes. Cuando vaya a leer las Escrituras, usted tiene que descubrir cuál es la herencia que Dios le ha entregado a usted. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué le pertenece por medio de su palabra? Amén. Vamos rápidamente al libro de San Marcos, capítulo 11, y vamos a apreciar acá un milagro increíble en la palabra de Dios. Marcos, capítulo 11. Amén. Sí. Marcos 11. Sí, sí, claro. Al día siguiente, verso 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero no llegó a ella. Cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Dice la palabra, verso 20, vamos a correr un poco para adelante, el verso 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le dice, ten la clase de fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué interesante. Jesús acaba de hacer un milagro portentoso. Se va a esta higuera, no encuentra fruto en ella, y dice la Escritura que Jesús maldijo la higuera. Al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente, entonces pasaron otra vez por ese lugar y Pedro se da cuenta. Me encanta Pedro porque estaba siempre atento, listo. Dice, Señor, hey, ¿te acuerdas que tú maldijiste la higuera ayer? Mira, se secó y se ha secado, Señor, y desde las raíces. Yo me imagino Pedro al día anterior se habrá ido con la pregunta, wow, ¿qué quiso? ¿Por qué? ¿Qué bárbaro maldijo a la higuera, pobrecita? Pero será. Y luego al día siguiente Pedro certifica que la palabra que él había dado, que Jesús había dado, se había cumplido. O sea, Jesús maldijo la higuera. Hay muchos detalles acá, pero no quiero entrar por causa del tiempo. La higuera se secó literalmente. Y en ese momento Jesús ya había esperado este momento para una gran enseñanza, que hay una enseñanza espectacular. Y Jesús le dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que se ha hecho lo que diga, que se ha hecho lo que diga, le será hecho. Acá hay un poderoso herramienta de fe, cómo opera la fe en tu boca y en tu corazón. La fe es algo del corazón.
y nos da una pauta cómo operar milagros, cómo operar sobrenaturalmente. Amén. Y se las dio a los discípulos. Luego vemos a los discípulos manifestando operaciones divinas a través de este principio de poder que Jesús había operado. Jesús creyó en su corazón que esa higuera se podía secar, que la podía secar, declaró la palabra y la higuera se secó. La higuera aquí es un tipo de Israel y había una maldición que venía sobre Israel. Ahora, por haber apostatado de Dios, y vino el cumplimiento del año 70 después de Jesucristo. Mucho de lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran sombras y figuras, y tuvo cumplimiento real en el Nuevo Pacto. Amén. La roca del Antiguo Pacto es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. La roca, como lo hemos dicho varias veces, la roca tenía que hablarse una sola vez. Pedro, o golpearse una sola vez. Pedro lo golpeó 2 veces. Perdón, Pedro no. Moisés no entró a la tierra prometida por ellos. Entonces, vemos muchas figuras ahí. Y ahora vamos a entrar a una figura enorme en la palabra, pero vamos por partes. Entonces Jesús le dice, miren este principio, amén, cree con tu corazón, declara con tu boca, es muy importante lo que tú dices, es muy importante tus palabras, pero luego dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Yo sé que en este momento usted dice, un ratito, pastor, ¿creed que lo habéis recibido y os vendrá? ¿O creéis que lo recibiréis y os vendrá? Pero la verdad que la palabra de Dios no dice aquí, creed que lo recibiréis, sino dice, creed que lo habéis recibido en tiempo pasado, no tiempo futuro. Quizás en esta traducción que usted ve en la pantalla, que es una de las traducciones, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero la Biblia de las Américas traduce, es una traducción más reciente, más cuidadosa, dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, tiempo pasado, y os serán concedidas, os serán manifestadas. La Nueva Biblia Latinoamericana dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, tiempo pasado, y serán manifestadas. Bueno, entonces uno dice, ¿me ayudan con el verso? Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la que tiene la verdad? Bueno, la que tiene la verdad es la versión más cercana al original. Amén. Y la versión más cercana al original es, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá, os será manifestado. Esto es muy importante porque el creer, el cómo crees, es la condición para ver la manifestación. Entonces, si tu condición para ver la manifestación está en futuro, amén, entonces, y no es lo que la Biblia dice, lo que Jesús promete, entonces estás en problemas. Porque si Jesús lo que está prometiendo es que tienes que creer que has recibido, entonces vas a ver la manifestación. Es muy importante entonces saber realmente cuál es la traducción original, que es lo más certero. Lo acabo de manifestar. La traducción original no está en tiempo futuro, está en tiempo presente. Es más, la Biblia nos muestra que la fe no es tiempo futuro. La esperanza está hacia el futuro. La fe es tiempo presente. La fe siempre opera en tiempo presente. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? La esperanza es lo que tú esperas, pero la fe trae tu esperanza al tiempo presente. La fe siempre opera en el mundo espiritual en el tiempo presente. Ahora, lo que voy a comenzar a enseñar en lo que viene te va a poner esto absolutamente claro para que tú veas que no estamos forzando la palabra de Dios de ninguna manera. Pero vamos rápidamente al libro de Pedro, ¿sí? San Pedro, capítulo 1 de San Pedro, ¿sí?
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice así. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pedro era uno de los hombres que operaba en milagros de manera fabulosa, ¿sí? Y él dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la vida? ¿Qué cosas pertenecen a la vida? La educación, amén, los alimentos, ¿sí? La salud, toda provisión, la sabiduría, todas las cosas que necesitas para la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida, el sol, el agua, y a la piedad. ¿Qué es la piedad? Vivir para Dios, hacer las cosas de Dios, una vida piadosa. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Diga conmigo, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra de Dios nos dice aquí algo absolutamente contundente. El cristianismo no es algo que tú vas a obtener. La salvación no es algo que tú vas a obtener a futuro. Los milagros o las cosas que Dios va a hacer en tu vida que tiene que ver con tu fe, no es algo que vas a obtener o conquistar o lograr más adelante. La fe que nosotros hemos abrazado es una fe que habla de aquello que ya nos ha sido dado. Ya nos pertenece, es nuestro, legalmente hablando, te ha sido adjudicado, es tu herencia, es tu heredad. Ahora, voy a explicar esto, que es muy importante. En la mente judía, en la mentalidad judía y en el trato que los hebreos tenían con Dios, era absolutamente ajeno el hecho de que ellos tenían algo de Dios. No, ellos tenían que hacer méritos. Ellos tenían que guardar los mandamientos, ¿sí? Obedecer los mandamientos, cumplir la palabra de Dios para que pudieran lograr y obtener la bendición de Dios. En otras palabras, tenían que ganarse la bendición. Ellos no tenían certeza, ellos no tenían seguridad, tenían que ganarse la bendición. Pero aquí Pedro dice: hey, yo quiero darles una buena noticia. Ya no tienen que ganarse la salvación. No tienen que ganarse el favor de Dios. No tienen que hacer méritos. No tienen que hacer obras. No. Ya todas las cosas, por el mérito de Jesús, por la obra de Jesús, les han sido adjudicadas a través de su nombre. Ya son suyas, les pertenecen. Amén. Y si les pertenecen, ustedes simplemente tienen que andar como herederos de todas las bendiciones del Señor. Lo que Dios está diciendo en realidad es: mira, ya no tienes que estar suplicando y rogando como un mendigo. Antes nadie era hijo de Dios. Todos podían considerarse siervos de Dios, pero no hijos de Dios. Pero en el nuevo pacto nosotros somos hijos, y si hijos, también herederos. Esa es la gran diferencia. Y un hijo no trabaja por su herencia. Un hijo recibe su herencia. Amén. El padre otorga al hijo su herencia. Hay un pasaje, una parábola que ejemplifica un poco de lo que menciono. Dice que el hijo pródigo, antes de ser pródigo, va donde su padre y dice: Padre, dame la herencia, dame mi parte. Y el padre se la dio. ¿Por qué el hijo pudo pedir? Porque era su herencia. El padre ya se lo había separado. Él mal usó la herencia, pero se le entregó. Eso es un tipo, amén, de lo que el Padre hace con nosotros. Somos herederos, y como herederos no tenemos que merecer la herencia, porque somos hijos de un Dios riquísimo.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, digo una vez más, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, pero esto no es fácil de asimilar en nuestra mente, por eso muchos de nosotros todavía en nuestras oraciones somos como mendigos, somos suplicando, Dios, por favor, haz algo. Mira, ¿cuánta gente hay que sinceramente le gustaría ser perdonados? ¿Cuánta gente hay allá afuera que no puede dormir, que tiene pesadillas, que tiene que tomar algún tipo de pastilla o drogas, porque tienen culpa en su vida? Tienen su vida destrozada por la culpa. No pueden dormir. No quieren y no van a ir a ninguna iglesia por más que los invites, porque ellos piensan y saben que los van a culpar. Y porque saben y sienten, saben entre comillas, que los van a culpar, diciendo, yo que voy a ir a una iglesia para que me enrostre mi culpa. Yo no quiero. Amén. Porque ellos saben que son culpables. Pero lo que no saben es que ya Jesús los ha perdonado. ¿Cuánta gente hay que piensa que haciendo méritos o regalando su dinero o de repente haciendo alguna penitencia va a obtener la misericordia de Dios? Es más, muchos creyentes vienen a la iglesia, han aceptado a Jesús, pero aún no se sienten dignos. Aún están tratando de hacer méritos. Quienes asisten más frecuentemente a la iglesia, oran más, ayunan más y hacen muchas cosas, porque en el fondo de su corazón todavía no se sienten dignos y están esperando que Dios los haga merecedores de toda la bendición. Sí, Él me perdonó, pero no estoy seguro que realmente me haya perdonado todo. Dile a tu vecino, ¿cómo le contaste algo, pastor, de mí? Dice, ¿le contaste algo al pastor de mí? Sí, porque hemos sido condicionados por años. Hemos sido condicionados. Es parte, esto ya se tatuó en nuestro subconsciente. Es parte de nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Vamos al libro de Efesios. Efesios, por favor, en nuestras Biblias. Sí. Dice la palabra de Dios, Gálatas, Efesios, capítulo 1. Miren lo que dice Pablo. Bendito sea Dios y Padre. Verso 3, Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que algún día nos va a bendecir con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. No dice así, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3 dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo he visto tantas veces en los retiros, en los encuentros, cuando toca que la gente sea llena del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice que los apóstoles oraron para que reciban la llenura, no para que Dios les dé. Pero muchos están en modo, Señor, por favor, ahora sí, Señor, mire, ya vine a mi encuentro, ya estuve todas las horas, Señor, lléname, por favor, lléname. Tenemos por años y décadas esa actitud de que tu arrepentimiento, tu dolor te hace merecedor del perdón. Nos han enseñado que para que Dios te perdone, tu arrepentimiento tiene que ser sincero. Si tu arrepentimiento no es sincero, no hay perdón. Si no lloras lo suficiente, si no te sientes dolido, entonces no hay perdón. Pero no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura señala que por la obra perfecta de Jesús, amén, tú ya fuiste perdonado. ¿Te das cuenta que hay 5 amén? Además, todavía no. Por mi culpa, una grandísima culpa. No, yo todavía tengo que. Y te entiendo. No te culpo de que te culpes. Porque no es necesario que te culpes. Porque ya tú solo te estás culpando.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo? Según nos escogió en Él. Miren, qué interesante. Según nos escogió en Él. Tú no escogiste al Señor. Él te escogió a ti. El cristianismo no es los hombres buscando a Dios. Es Dios buscándote a ti. Estaba hablando con uno de mis peluqueros. Tengo dos en toda la faz de la tierra. Uno que me corta como quiero y el otro está aprendiendo aún. Les estoy hablando del segundo. Y él es una persona que en su adolescencia iba a la iglesia con su mamá. Él se ha apartado hace años. ¿Sí? Y Dios puso en mi corazón hablarle la palabra de Dios a mi peluquero. Un chico trabajador, él, muy laborioso. Y él me cuenta cómo él se apartó y luego me confiesa que él falló tantas veces a Dios, que me dijo, bueno, es que yo ya no quería seguir pecando una y otra vez, ¿no? Y así ir a la iglesia. Dije, no puedo. Así que si yo no, en otras palabras, no quiero ser un hipócrita. Y como no quiero ser un hipócrita, mejor dejo de ir a la iglesia. Porque estoy pecando. O sea, se martirizaba y se culpaba. Y él llegó a decir, no puedo. Y yo le dije, ¿sabes qué pasa? Y le mostré un video donde había muchos jóvenes alabando a Dios. Ahí en su peluquería pusimos la música. Y le digo, mira, ¿ves el gozo de esa juventud? ¿Ves tantos jóvenes? Sí. ¿Por qué crees que hay tantos jóvenes allí? Sí, permanecen. Sí, no, me dice, es que ellos quizás sepan algo que tú no sabes. ¿Y sabes qué creo que tú no sabes? Yo creo que tú piensas que Dios te salvó a ti, te perdonó a ti, hasta el momento que viniste al Señor. Y de ahí tú dijiste, ok, ya fui perdonado, ya fui salvado, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí cuidar mi salvación. Ahora me toca a mí guardar mi salvación. Ahora me toca a mí ser fiel. Ya el Señor hizo lo suficiente, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque tú dices, no puedo. Pero yo quiero decirte que bien es cierto, no puedes, pero Dios sí puede. Amén. Entonces, si tú tuviste fe para salvarte, la misma fe, o mejor dicho, la misma gracia que te salvó, es la misma gracia que te va a sostener. Y así como tú creíste para ser salvado, tú tienes que creer para tu crecimiento y lo que viene. La misma fe que te trajo a Cristo es la misma fe que te va a sostener y que te va a llevar más adelante, porque no es la fe, es la gracia de Dios. Tú tienes que entender que es Dios quien hizo la obra. Y él procesándolo. Y luego le compartí acerca del perdón de Dios, que Dios no solamente nos perdonó, sino además que pagó por perdonarnos. Y es que la mente no llega a entender la grandeza del amor de Dios. Y por eso la Biblia dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hasta que ya estaba él conmovido y estaba tan conmovido que no terminó de cortarme bien el pelo. Ya quedamos para reunirnos para almorzar y cerrar este capítulo y ver lo que él vuelve a casa. Amén. Pero aquí dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos al libro de Hebreos para entender mejor esto. Hebreos, el capítulo 4, en nuestras Biblias. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Bien, dice la Escritura, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, diga conmigo, reposo. No sea que permaneciendo una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Diga conmigo, la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. Buena nueva. Bueno, ¿de qué es bueno? ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow!
Y nuevo, ¿de qué es? Nuevo. Diga conmigo. Wow, es nuevo. Es que a veces lo obvio es tan obvio que no lo vemos, porque es tan obvio. O sea, parece que nuestro cerebro no está preparado para lo que es demasiado obvio. ¿Qué estoy diciendo? Si es buena nueva, significa que para los creyentes del Antiguo Testamento era algo absolutamente ajeno a su concepción. Ellos creían en lo malo y en lo conocido. Y el Evangelio es lo bueno y lo no conocido. Es decir, completamente diferente a lo que habían creído. Absolutamente y diametralmente opuesto a lo que multitudes han entendido, han creído mal. Por tanto os digo, creed que habéis recibido y os vendrá y se manifestará. Es decir, ¿cuándo se va a manifestar el milagro en tu vida? ¿Cuándo se va a manifestar el poder de Dios en tu vida? Cuando tú creas que ya lo tienes, no cuando creas que lo vas a tener. ¿Cuántos creyentes hay, Señor, por favor? ¿Cuándo me vas a sanar? Y ayuné, este es el quinto 21 días de oración y ayuno que vengo haciendo en la iglesia y aún sigo con esto, Dios. Sigo con este problema de mi matrimonio, sigo con este problema, sigo con esta adicción, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Y yo estoy parado, estoy luchando, estoy guerreando, porque tu palabra dice, en esta versión que tengo, ¿crees que lo recibiréis? Y yo creo que lo recibiré algún día. Lo lamento, así no funciona. Dios dice, creed que lo has recibido. Cree que ya es tuyo y se manifestará. Hace unos días atrás, mi estómago, mi sistema, se complicó. Y estaba mal del estómago. Y dije, ay Dios. Inmediatamente, en lugar de pedir sanidad, dije, un momentito. Señor, te doy gracias. Porque tu palabra dice que yo ya recibí. Así que me voy a relajar. Él dice, y al día siguiente estaba absolutamente bien. Como un relojito. Creer que lo habéis recibido y te vendrá. O sea, no tienes que estar batallando y diablo, en el nombre de Jesús, te piso la cola, te quito tu trinche y con tu propio trinche te hinco el trasero. No es así. No es así. Creed que lo habéis recibido y te vendrá. Miren lo que dice. Vamos un poco más adelante. Temamos pues, seamos reverentes. Porque a veces no somos tan reverentes, cuando somos descuidados. Leemos la Biblia ahí, superficialmente agarramos y ya, no es así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de la buena noticia del Evangelio. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú tienes que acompañar la palabra que recibes ¿con qué? Con fe. Tienes que tener fe en lo que Dios dice. Qué interesante es que la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. No por obras, o sea, no por lo que hagas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no son tus obras, no son tus merecimientos, no son tus penitencias, no son tus ayunos, no son tus oraciones. Escuche, hay gente que dice, las oraciones, Dios, las oraciones, aleluya con las oraciones.
No son las oraciones, es Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene más fe en su oración que en Dios. Parece absurdo lo que digo, me explico. Hermano, ore por mí, por favor. Ya va uno. Al otro día. Hermano, ore por mí. Ya van dos. Al otro día. Ya, tienes ahí. Hay 200 personas orando por mí. Mientras más personas, más fuerza hacemos. Entonces tú tienes fe en las oraciones, más fe en las oraciones que en Dios. ¿Tú crees que diciéndole a 500,000 va a ser más fuerza? Es como que en el cielo te dice, ¡ah, vamos! ¡Una se va! ¡Ah, no! Más gente. ¿Así es? Dile a tu vecino, qué raro piensas, ¿ah? Dile, devuélvelo, pero no eres el único. No eres el único. Pero así pensamos, cadenas de oración. Y pedimos cosas así, Señor, mándanos un avivamiento. El avivamiento es Cristo, hermano. El avivamiento es Cristo. Estamos completos en Él. No les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe. Esa gente del antiguo pacto escucharon la palabra pero no creyeron. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, te he dado la tierra, ahora tómala. Pero ya era suya, pero tenía que tomarla. Pero ya era suya, pero que tenía que tomarla, pero ya era suya. En otras palabras, la tomó porque era suya. No lo hubiera tomado si no era suya. Tú vas a tomar lo que Dios ya te ha dado porque Dios te lo dio, no porque la tomaste. Bendito sea su nombre. Ojalá que lo entiendas. Ojalá que Dios te abra la mente. No tomas nada si Dios no te lo hubiera dado antes. Pues esto se va a poner mejor. Verso 3 dice: pero los que hemos creído, ¿cuántos hemos creído? ¿Cuántos hemos creído? Pues puedes decirlo fuerte, yo he creído. ¿Cuántos hemos creído? Qué interesante que dice, no los que vamos a creer. Dice los que hemos creído. Tiempo pasado. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Yo estoy en el reposo. Diga conmigo reposo. Otra vez. Reposo. ¿Qué es reposo? Y ahí vamos a aterrizar. Reposo no necesariamente es descanso. Reposo no necesariamente es dormir. Está relacionado. Pero reposo es terminar. Cuando tú terminas, cuando acabas, reposas. ¿Qué dijo Jesús, queridos, cuando estaba en la cruz? En los últimos minutos. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y hubo unas últimas palabras en las cuales Jesús dijo: consumado está. Y entregó. O sea, como ya consumado está, terminado está, Jesús entregó su espíritu. Y luego vemos que Jesús, después de 3 días, resucita. ¿Y dónde se va Jesús cuando resucita? A Cancún. ¿Dónde se va Jesús cuando resucitó? Se sienta a la diestra del Padre. ¿Cuándo se sienta alguien? Cuando termina lo que inició. Cuando concluye su trabajo, se sienta. Señor, salva a mi familia. Señor, sálvalos. Y Jesús dice: yo ya los salvé, muchachos. Por favor, sálvalos. Ya los salvé. ¿Qué quieres que haga? Yo no puedo. ¿Quieres que vaya otra vez a la cruz? Eso no es imposible. Entonces, ¿cómo orar?
para que alguien le hable que ya fue salvado y que Dios le abra el entendimiento y crea la buena nueva. Hola. Vamos un poco más adelante. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en el reposo del Señor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué está hablando la palabra? ¿Qué día fue creado el hombre? El sexto día. Escucha esto. El sexto día Dios creó al hombre. ¿Qué hizo el primero, segundo, tercero, cuarto día? El Señor hizo la creación, el cielo, la tierra, las constelaciones, la osa mayor, la osa menor, la osa, ¿verdad? Todas. Y lo lanzó en el universo. Y luego las aves, el mar, los peces, todo, ¿verdad? El oxígeno, Dios creó todo. Y al final, Dios creó al hombre. ¿Y qué hizo después de crear al hombre? ¿Qué hizo Dios? Descansó. Amén. ¿Y por qué descansó Dios? Porque estaba cansado. ¡No! Dios no se cansa. Dios descansó, reposó, porque había terminado. Había terminado. ¿Cuál es la simbología? La simbología es cuando Dios crea al hombre. Dios ya había preparado todo de antemano para que el hombre entrara en el reposo de Dios. ¿Por qué día reposó Dios? El séptimo día. Y el hombre es creado y el día siguiente, donde Dios reposa, Dios le dice al hombre, entra en mi reposo. No tienes que crear el cielo, no tienes que crear la tierra, no tienes que crear tu destino, no tienes que crear el oxígeno, el agua, ya todo está dado. Entra en mi reposo, muchacho. ¿Qué significa entrar en el reposo? Entrar en el reposo es esto. Cuando Dios te creó, antes de crearte, Él ya tenía el propósito para ti. Pero no solo eso. Cuando Dios te creó, Él ya logró su propósito en tu vida. Él ya lo hizo. El cristianismo es creer que Él ya lo hizo. La Biblia dice que Él ha preparado obras de antemano para que caminemos en ella. Lo que para ti es sorprendente, lo que para ti es emocionante, lo que para ti es dramático, para Dios no lo es. Porque Él ya sabe el capítulo que viene. Él ya sabe. ¿Y por qué Dios no me lo cuenta? Porque quizás no lo podría soportar de la emoción. Pero el Señor te dice, tranquilo, el capítulo que viene será dramático, pero el que viene será mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte esta mañana que el capítulo que estás viviendo en este momento no es el capítulo final. Viene otro capítulo mejor. Vas a ver la mano de Dios en tu vida. Él sabe lo que hace. Amén. Pero tú tienes que hacer, no desesperarte, sino confiar en Dios. Es como que de repente ves un escritor y hace una película y tiene capítulo 1, capítulo 2 y él conoce todos los capítulos y uno actúa y uno vive. Nosotros somos como actores y estamos viendo, estamos en el capítulo 5 y la parte más dramática de la historia y pensamos que ya no más. Y Dios dice, todavía no sabes lo que viene, muchachos. Confía, ten fe. Yo ya preparé obras de antemano. Se va a poner mejor. Cuando pienses que no hay solución, cuando pienses que no hay esperanza, yo tengo mi estrategia. Yo voy a voltear todo a tu favor. ¿Por qué? Sí, por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas están dispuestas a bien de los que aman al Señor. Dice la palabra, termino con esto, Hebreos 3, 19. 18 y 19. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice el verso 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. ¿Qué es lo único que puede detener, entre comillas, lo que Dios ya te ha dado? Tu incredulidad. Tu incredulidad te impide entrar en el reposo. Por eso la Biblia dice, sin fe no es posible agradar a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, dice que debemos creer que le hay, porque Dios es el galardonador de los que le buscan. Dios nos llama en este día a entrar en su reposo. Entrar en el reposo es entrar en el Evangelio. Entrar en el reposo es entrar en la gracia de Dios. Hay un texto que no les leí, dice, porque los que han entrado en su reposo han reposado de sus obras. Hebreos 4:10. Los que han entrado en su reposo han reposado de sus obras. Es decir, tú dices, Señor, ok, reposo en ti. Ya no tengo que ganarme nada de ti. Todo lo que tengo que hacer es creer que ya recibí. Creer que ya recibí. Ya recibí, Señor. Y ahora descanso en ti, porque ya terminaste tu obra. Amén. No tengo más que decir. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, en el nombre de Jesús. Si estás en esta hora por la primera vez, Jesús ya te salvó. Jesús ya pagó por ti. Amén. Hay una herencia esperando por ti. ¿Crees que ya tienes esa herencia? ¿Crees que ya lo recibiste? Si crees que ya lo recibiste, levanta tu mano. Si estás por la primera vez aquí, o ya tienes tiempo, pero no habías creído, pero si hoy crees que esa herencia es para ti, si hoy crees que esa herencia es tuya, de la salvación y el perdón, levanta tu mano. Nada más, porque tu mente dice que es tan fácil, no hay que hacer algo ahí. No, todas tus obras son como trapo de inmundicia, no sirven para Dios. Lo único que sirve es la obra perfecta de Jesucristo el Señor. Aleluya. Su sangre poderosa, y solo a través de su sangre somos limpiados y perdonados. Si tú crees esto, levanta tu mano donde te encuentras. Hay alguien, sí, haga conmigo esta oración, todos los que creen esto. Diga conmigo en voz alta: Señor Jesús, te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar y darme el perdón que no merezco, y darme la salvación que no merezco, y darme la vida que no merezco, y darme la herencia que no merezco. Pero te doy gracias humildemente, porque por amor lo diste, y en respeto a tu amor yo lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Si usted creyó y oró por la primera vez, levante su mano. ¿Hay alguien en esta hora que creyó y oró por la primera vez? En este momento se están acercando a ustedes algunos consejeros para que su fe se fortalezca. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Escuche esto, pónganse de pie. Hay algo más que hacer. Ya este es para los de la casa. Si usted está padeciendo alguna enfermedad, si usted está luchando, batallando con algo en su familia, en su trabajo, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de entrar en el reposo y levantar su mano y decirle: Señor, oh Dios, ya lo tengo, es mío, Señor. Lo creo, ya lo recibí. Diga: gracias, deja que el Señor opere. Dice: creed que lo habéis recibido y se manifestará.
Usted cree que ha recibido, y en el momento de Dios va a haber la manifestación de su milagro. En el momento de Dios se va a manifestar en el mundo natural lo que usted ya recibió en el mundo espiritual. Levante su mano, alabe al Señor, aleluya, milagros ocurriendo, manifestándose en esta hora. Se quiebran los yugos, se quiebran opresiones. En este momento en el nombre de Jesús se revienta toda cadena de opresión. En este instante, todo problema, todo mal de salud, ahora mismo eres sano en el nombre de Jesús. Eres sano por Jesús quien te sanó. Recibe tu sanidad. Cree, se manifiesta en este momento en el nombre de Jesús. Tu mente se aclara. En este momento tu mente se aclara. La llenura del Espíritu Santo viene sobre ti en este instante en el nombre de Jesús. Los que creen, si tú has creído, no tienes corazón malo de incredulidad. Crees en el Señor. Si tú crees, alaba su nombre en esta hora y dile gracias, Señor, es mío, lo tengo ahora y te alabo con todo mi corazón, Señor, porque lo tengo ahora. Vamos, levante su voz, alábele, porque es de usted toda provisión. Usted necesita provisión para su matrimonio, usted necesita